En los niños, la toma de riesgos ha sido generalmente asociada con el juego al aire libre, siendo este entendido como una forma de juego que puede involucrar alguna lesión de carácter físico. Asimismo, en una revisión realizada por Brusoni et al., se evidencia que diferentes estudios sugieren que estas experiencias de juego riesgoso al aire libre están relacionadas con efectos positivos en la salud tanto física como social y en términos de la conducta del infante. Igualmente, la literatura también sugiere que pueden haber otros beneficios para el infante en términos de autoestima, autorregulación, expresión emocional, sensibilidad ante los conflictos, entre otros. En este sentido, el riesgo puede ser entendido como experiencias que colocan a una persona fuera de su zona de confort y que pueden desembocar en resultados que terminarían siendo beneficiosos en términos de desarrollo, aprendizaje y satisfacción con la vida. Sin embargo, se logra apreciar que en los últimos años ha habido un cambio de perspectiva respecto al riesgo, donde ha surgido una tendencia a lo que se entiende como una aversión hacia el riesgo. Respecto a esto, se observa que actividades que los niños de generaciones previas realizaban sin pensarlo dos veces han sido replanteadas y consideradas como peligrosas o problemáticas. Esta tendencia a evitar el riesgo también ha estado acompañada por una tendencia respecto a la sobreprotección de los padres a sus hijos y por lo tanto se han venido disminuyendo los distintos espacios y actividades en los cuales el niño puede asumir riesgos. De igual forma, se ha encontrado que los padres reconocen los beneficios que tiene para sus hijos el aproximarse a situaciones riesgosas, pero se presenta una tensión en comparación con su deseo de intervenir y protegerlos. Además, este cambio de tendencia también afecta la forma en que se presentan oportunidades para que los niños se enfrenten al riesgo tanto dentro de la escuela como dentro de otros espacios que van más allá de la escuela, como son los espacios comunitarios. En este orden de ideas, es importante reconsiderar lo que se tiene típicamente planteado como riesgo, puesto que este ha sido cargado con una connotación negativa y relacionada directamente con el peligro. Es fundamental entender que para un desarrollo óptimo del niño hay que generar un equilibrio entre las oportunidades para que éste se enfrente al riesgo y los esfuerzos por protegerlo y mantenerlo seguro. Por lo tanto, sin eliminar el riesgo, se hace una evaluación de la magnitud de este para proveer de oportunidades al niño que le permitan enfrentarse. Asimismo, Crook et al. En 2019 proponen que clasificar el riesgo en el infante como solo actividades físicas que se presentan en espacios al aire libre termina descuidando el potencial que hay para que el niño se enfrente a la toma de riesgos en espacios interiores y en actividades que no son directamente físicas, puesto que desde un punto de vista holístico, la toma de riesgo puede presentarse también de forma social, emocional y cognitiva. Es en este último aspecto donde se ve una oportunidad para generar alternativas en espacios escolares que permitan al niño acercarse a una toma de riesgo que no tenga que ser necesariamente física y al aire libre, donde se impliquen riesgos con estas características socioemocionales y cognitivas. Cabe aclarar que lo que se busca con esto es complementar, más no suplir las actividades físicas con las que el niño se enfrenta al riesgo, puesto que la literatura deja en claro que estas son fundamentales para su desarrollo. En primer lugar, los juegos de competencia, en donde mediante esta alternativa se puede observar que el juego es una buena opción para que los niños tomen riesgos, dado que, según Brusoni, Oslin, Pike y Sleep en 2012, el juego deja que los niños comprendan sus competencias personales, permitiéndoles además reconocer el nivel de riesgo que son capaces de asumir, sintiéndose cómodos, y a su vez moderar su juego hasta los límites internos que cada niño tiene. También, si es un juego en donde se involucren más compañeros, podrán comprender y aceptar que todos tienen diferentes niveles de comodidad y de habilidades. Es por lo anterior que mediante los juegos de competencia el niño se puede enfrentar a diversos riesgos, como lo puede ser el comprender los límites de sus compañeros, los límites propios e ir aprendiendo que el tomar riesgos en esta clase de actividades los puede beneficiar. Eager y Little en 2011 asociaron que el no permitirles a los niños jugar de manera libre, con restricciones que sean demasiado altas y en donde no se pueda observar algún tipo de riesgo, teniendo en cuenta que no sea un riesgo o un daño físico o psicológico,
Afecta al niño en diversas características de su vida, como lo pueden ser su salud mental, tener una falta de independencia, disminución en las habilidades de aprendizaje, percepción y juicio, y hasta consecuencias físicas como lo puede ser la obesidad. Esta alternativa plantea realizar múltiples juegos 2 veces a la semana. Dichos juegos implicarán un desafío para los niños, más no un peligro. Por ejemplo, se les podrá vendar los ojos a los niños para que se desplacen de un lado a otro, y para llegar al otro lado deberán trabajar en equipo con sus compañeros que no se encuentran con los ojos vendados. De tal forma, el niño que tiene los ojos vendados deberá escuchar atentamente y confiar en los otros para lograr llegar al otro lado. Esto con el fin de brindarles actividades que involucren el riesgo, permitiéndoles a los niños conocer sus propios límites, así como los límites de sus compañeros. Nuestra segunda alternativa plantea un cuento que, según Redondo en 2017, la importancia del cuento radica en que los niños pueden resaltar una vinculación existente entre las características propias que tiene el cuento con sus pensamientos y con la realidad que lo rodea. Mientras el cuento se va desarrollando, el niño tiene en su mente experiencias personales y a medida que va escuchando la historia también la va vinculando con estas experiencias. Además, si los niños participan activamente en el cuento, desarrollan la imaginación y la creatividad. La creación del cuento supone un tipo de riesgo para los niños debido a que tienen que estar en todo momento activos y partícipes de la actividad, y más si es un cuento que se irá creando con sus compañeros. Implican que en todo momento el niño toma en cuenta lo que sus anteriores compañeros han dicho para así relacionarlo con sus propias experiencias y poder jugar con lo real y lo imaginario. Con esta alternativa también se abordarán situaciones de riesgo por medio de la narración de un cuento que será guiado por él o la docente, con el fin de que los niños busquen analizar la situación de riesgo para posteriormente proponer una solución. Es decir, él o la docente empieza a contar el cuento, en donde primero hace una contextualización sobre lo que ocurre para posteriormente cederle la palabra a un niño que debe seguir el cuento planteado con una solución para el riesgo propuesto, y así sucesivamente deben seguir todos los niños. Por ejemplo, él o la docente empieza contando la historia de María, una niña muy dulce a la cual le gusta compartir con los demás. Un día antes de empezar la clase de español, una de sus compañeras le pidió prestado un lápiz ya que se le había quedado en la cartuchera. Por esto María decidió prestarle uno de sus lápices favoritos. Al día siguiente, María estaba esperando a que la otra niña le devolviera el lápiz, sin embargo la niña no se lo devolvió. Esta situación puso muy triste a María, ya que ese lápiz era muy importante para ella y no sabía cómo pedírselo de vuelta. El profesor puede parar ahí y puede hacer que el siguiente niño continúe con la historia planteando una solución, pero además también planteando otra problemática. Y así sucesivamente hasta que todos los niños puedan participar. En el caso de que un niño se le dificulte la actividad, él o la docente le brindará una guía que le ayude a cumplir con el ejercicio. Nuestra tercera alternativa es un tablero que guía un juego de roles. El juego de roles implica que los niños tomen muchos riesgos. Según Calpo y Molina en el 2019, el juego de roles consiste en imitar a un personaje, y para ello los niños necesitan conocer algunas de las características de este. El juego de roles se basa en la espontaneidad y libertad, pero no deja de lado las acciones, comportamientos y habilidades que los personajes tienen y los niños tienen que imitar. A su vez, desarrolla la socialización, la inteligencia, la imaginación y la improvisación. Por lo que el juego de roles implica aspectos más allá de imitar a un personaje o imitar las características de una persona. Por lo que para los niños implica que utilicen muchos de sus recursos para una actividad, y aunque no implique un riesgo físico en el niño, sí implica un desafío para ellos. Según Bravo, Muñoz y Pacha en el 2014, algunas de las características que los participantes desarrollan son: promover el conocimiento que sea de manera significativa, potencian las habilidades, favorecen la memoria, enriquecen el vocabulario, desarrollan la empatía, la autonomía y los procesos de socialización, fomentan los intereses y gustos personales, les permite a los niños tomar conciencia y responsabilidad. También se desarrolla la competencia de trabajar en grupo y de improvisación. En este tipo de actividades, los niños toman riesgos debido a que necesitan estar atentos a muchas cosas, entre esas la organización, las reglas entre las que se incluye el respeto, la escucha y la amabilidad. A pesar de que el riesgo también les permite desarrollar su autonomía, debido a que les deja cierto grado de libertad para que cada niño exprese y manifieste sus propias cualidades y habilidades como la comunicación o las habilidades sociales. Con respecto a esta alternativa, se hará uso de un tablero de mesa en el cual cada casilla representará una situación de riesgo, como el ejemplo de María. Los niños se organizarán en pequeños grupos y cada grupo deberá lanzar uno o dos dados que indicarán el número de casillas que deberán mover en el tablero.
Una vez estén en la casilla correspondiente, deberán leer la situación y plantear una solución que puedan representar en un juego de roles entre el grupo. También pueden utilizar los recursos o materiales que encuentren en el salón. Así pasarán todos los grupos, y es importante aclarar que el tablero consta de 3 niveles, los cuales van variando según su complejidad para que así los niños puedan ser capaces de ir aumentando su autonomía frente a la resolución de problemas planteados. A partir de las alternativas mencionadas anteriormente, es posible evidenciar la orientación atencional, ya que los niños deberán seleccionar información relevante con el fin de cumplir un objetivo. Einzig y King, 2005. Asimismo, Posner, Rueda y Kanske, 2007, mencionan que una forma oportuna de evidenciar la atención ejecutiva es mediante tareas de conflicto, ya que se debe dar una respuesta a partir de información que puede resultar distractora. De igual modo, múltiples estudios demuestran que la capacidad del control atencional se relaciona con la regulación emocional y comportamental en contextos sociales, lo que permite que los niños tengan un mayor control y atención, mitigando conductas antisociales y expresiones agresivas, para que de esta forma los niños puedan responder de forma adecuada a situaciones particulares. Checa, Santoja y Rueda, 2010. De acuerdo a lo anterior, se proponen todas estas alternativas que requieren una orientación atencional adecuada, que se ve reflejada en las respuestas oportunas por parte de los niños, tanto en la extracción de la información pertinente y su debida organización para solucionar cada situación, como para responder a partir de una regulación comportamental y emocional satisfactoria, lo que conlleva a que los niños puedan cumplir con sus objetivos. En cuanto al andamiaje, este consiste principalmente en que el adulto controle en primera instancia aquellos elementos de la tarea o la actividad que inicialmente están más allá de las capacidades del niño, permitiendo que él se pueda concentrar y vaya completando los elementos que estén dentro del rango de habilidades del niño. Nordloff, 2014. Esto indica que aunque el adulto en un primer momento esté guiando las actividades que no puede desarrollar el niño, demuestra que poco a poco el adulto le va dando más libertad y autonomía a él conforme que el niño vaya completando la actividad. Esta progresión implica que la tarea se adapte al nivel del niño, debido a que la dificultad de la tarea no puede ser demasiado alta porque estaría afectándose de manera negativa el proceso del niño. Esto implica que exista un balance en la acción del niño y en la participación del adulto, para que poco a poco se le haga una progresión de responsabilidades del adulto al niño. Di Stefano et al. 2018. De acuerdo con lo planteado anteriormente, vemos que estas alternativas propuestas demuestran que el andamiaje tiene que estar presente en un primer momento, debido a que el profesor, en este caso, debe desarrollar de primeras o guiar estas acciones que pueden llegar a ser más complicadas para los niños, para que luego, de forma progresiva, se puedan transferir estas responsabilidades. Las competencias, el cuento o el juego de roles tienen partes en las que los adultos deben apoyar y guiar a los niños, así como estas mismas actividades tienen un grado de libertad que permiten que los niños desarrollen el autocontrol y la posibilidad de cometer errores para así poder aprender de ellos y empezar a tener más responsabilidad y más participación en las diferentes actividades. Finalmente, es importante reconocer que la disposición del ambiente se debe dar de una manera equilibrada, debido a que según Vernon Figgles et al. 2016, si se presenta esa ausencia de estructuras y límites puede conllevar a que los niños tengan altos grados de incertidumbre, lo cual se puede ver reflejado en altos niveles de estrés por la sensación de falta de control. En este caso, si no existen límites relacionados a esa disposición del ambiente, los niños pueden sentir que no tienen control sobre la situación o el espacio al cual se están viendo enfrentados. También, la disposición del ambiente conlleva consecuencias negativas si llega a ser demasiado rígido, pues según Bridgers, Wong y Pauschpum 2019, los niños no tendrían esa participación activa de las herramientas, del espacio y de la información, por lo cual no podrían explorar y aprender del mundo dadas sus altas limitaciones. Es importante entender que debe haber un equilibrio, ya que así se puede facilitar el procesamiento de la información, promoviendo que el niño conozca sus posibilidades de acción, explorando, utilizando los recursos y los espacios de modo que tenga una participación activa y ponga en práctica sus funciones ejecutivas. Relacionando la disposición del ambiente con las actividades propuestas, es importante reconocer que debe existir y deben tener este equilibrio, dado que no se les puede brindar a los niños un ambiente y un espacio en donde no haya ningún tipo de limitación, porque no van a poder promover el autocontrol y la autonomía debido a que van a tener muchos estímulos presentes sin una sensación de control. Y por el otro lado, tampoco se les puede dar un espacio que sea demasiado rígido debido a que los niños no tendrán una participación activa
porque van a tener muchas limitaciones para interactuar con el ambiente. Por lo tanto, para estas actividades se propone y se fomenta un espacio en donde tengan la posibilidad de participar con los estímulos alrededor sin sobrecargar al niño, brindándoles límites que les permitan una participación activa. La alternativa seleccionada por el grupo fue la del tablero de juego de roles. Como se dijo anteriormente, el juego de roles les permite a los niños seleccionar la información relevante y así poder resolver problemas y cumplir con las tareas otorgadas. Asimismo, el juego de roles, al tratarse de situaciones desconocidas, los niños tendrán que centrar su atención en la resolución de ese problema de forma voluntaria. Por otro lado, en esta alternativa se evidencia el concepto de andamiaje, ya que como sabemos, este consiste en las orientaciones, información y herramientas que se les otorga a los niños, en este caso para que puedan realizar una tarea y resolver el problema. Es por esto que en el juego de roles, al tirar los dados y leer la situación planteada, se le está dando una información nueva a los niños y esto deben resolverlo utilizando la información y las herramientas a su alrededor. Del mismo modo, se evidencia el progreso de complejidad de la actividad, que le permite a los niños ser capaces de aumentar su autonomía frente a la resolución de problemas. Por último, el hecho de que esa alternativa se pueda realizar ya sea en el salón de clases en contexto educativo o en un contexto similar con los materiales necesarios y a su alcance para llevar a cabo esta actividad les permite a los niños la apertura y la estructura, las cuales son necesarias para el aprendizaje, la manipulación y el procesamiento de la información. Esto es posible ya que al tener un espacio especial para el desarrollo de la actividad, instrucciones claras y recursos y herramientas necesarias, el niño tiene más accesibilidad para realizarlo de forma adecuada. Las posibles consecuencias que se encuentran en esta alternativa son la mayor autonomía y capacidad de resolución de problemas, mayor autorregulación al momento de plantear la situación, mayor organización de tener las instrucciones e información necesaria para llevar a cabo la actividad y por último, la capacidad de aumentar la complejidad de la tarea para que el niño pueda dominar cada vez más los niveles superiores. Al tener en cuenta las consecuencias de esta alternativa, consideramos que los pasos a seguir debe ser la aplicación de esta actividad en los salones de preescolar con el fin de ayudar a los niños de primera infancia a desarrollar de manera creativa e innovadora las funciones ejecutivas y la autorregulación, procesos necesarios para el desarrollo cognitivo de los niños, sobre todo en su etapa inicial.